inclusive están hasta más completas las clases que hemos grabado previamente, ¿no? Así que cualquier cosa también pueden verlas ahí a las clases. Vos decime, Luquita, cuando... Listo, profe. Bueno, vamos a ver esta parte que es una de las más importantes. Seguida de ella está el balance hidrológico, que es otro de los temas muy importantes. Y como ustedes saben, en lo que está ocurriendo es que existe una expansión del área agrícola, ¿sí? Lo que le llamaban una expansión de la frontera agropecuaria, donde se amplió, digamos, la región en la cual se produce. Está la región pampeana, en la cual se produce casi el 97-98% de toda la producción nacional. En cuanto a cereales, tanto de invierno como de verano, y oleaginosa, ¿sí? Pero se estuvo avanzando muchísimo en regiones donde las condiciones de precipitación y la distribución de la precipitación eh, a veces no da eh, para que se produzcan producciones en todas las estaciones, ¿sí? Como lo puede hacer la región pampeana, en la cual tiene un régimen de precipitación isohigro. Inclusive en ella a veces se tiene que suplementar. Por lo tanto, al expandir las regiones en donde se produce, se tiene que prever, ¿sí? Si se la hace en un momento en el cual no tenemos precipitación natural, lo que se tiene que hacer es regar. Por lo tanto, en esas regiones, el problema es siempre la administración del agua y determinar esa cantidad de agua es uno de los problemas fundamentales de los agrónomos, ¿eh? Y más con respecto, justo estábamos viendo ayer con la profe, el asunto del cambio climático, y más lo que el nuevo informe de cambio climático, que es un poco catastrófico, pero nos da una idea de lo que está pasando. Nosotros tenemos la mayor parte de nuestro país bajo las condiciones de aridez, ¿sí? A eso se lo llama diagonal árida, toda esta región. Y esa diagonal árida está representada acá en el último trabajo, corresponde casi, el de la UNESCO, corresponde casi al 69%, perdón, de la superficie de nuestro país. Eso equivale a una superficie casi de 4 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, miren si es importante esta superficie, ¿sí? Donde tenemos una cierta estacionalidad también de la precipitación, o más bien, menos precipitación de lo que necesitan algunos cultivos, sumado a la estacionalidad de esa precipitación. Eso dio lugar, digamos, a lo que se llama esto que es la diagonal árida. Entonces, nosotros especialmente en nuestro país tener en cuenta, el que estudia agronomía, en todo el mundo va, el que estudia agronomía, este tema pasa a ser un tema muy importante, el de evapotranspiración. Entonces, ¿qué es? Empecemos con la parte de evaporación, o sea, el pasaje del agua líquida al estado de vapor, y por lo tanto requiere una cierta energía para que se pueda pasar de un estado menos energético a otro más energético. Esa cantidad de energía la va a absorber en general del aire, ¿sí? A través de la energía cinética, y la cantidad de energía que requiere son 580 calorías por gramo a esa temperatura. Va a ir variando en general ese valorcito, pero es el que me interesa que sepan, es más o menos también, si dicen y redondean 600 calorías por gramo de agua, está bien, ¿sí? La intensidad de la evaporación va a ir variando de acuerdo a los elementos meteorológicos, ya sea radiación, temperatura, viento, etc. Y si se produce transpiración o evaporación del agua de las plantas,
de las características que tenga. Y también, obviamente, de la superficie considerada. Esa superficie puede ser una superficie, como le llamamos ahí, de agua libre o libre de agua, también van a escuchar, ¿sí? O van a leer. O una superficie de suelo que puede estar cubierta por vegetal o no. ¿Sí? Entonces, la intensidad de esa evaporación total va a depender de todo ello. Ahora, como le decíamos acá, a diferencia de la... no a diferencia de la evaporación, no tiene tantas diferencias porque en realidad la transpiración también es un proceso de evaporación que se realiza a través de las plantas, ¿sí? Lo que tienen es que a veces ese proceso va a tener, la transpiración va a tener cierta, a través de la planta va a tener ciertas resistencias que vencer, ¿sí? Primero, entre el suelo y las raíces, entre las raíces y el xilema, entre el xilema y los estomas, y entre los estomas y el aire. O sea, ahí va a haber un poquito más de retención del agua que de una superficie solo de agua. Entonces, ¿cuál es la importancia en realidad que tiene el agua desde el punto de vista, digamos, climático, meteorológico y desde el punto de vista fisiológico? Desde el punto de vista meteorológico es parte del ciclo hidrológico, entonces, como ya había dicho al principio y lo voy a seguir repitiendo, es un componente del ciclo hídrico. O sea, los procesos de cambios de estado que produce el agua, lo que hacen es generar o liberar energía o absorber energía. Y ello implica procesos de cambio o ayudan a los procesos de cambio de tiempo. Y también que se puedan transferir energía de un lugar a otro, ¿sí? Y por supuesto, interviene en la relación, digamos, entre la planta y el ambiente, acá en este caso. La planta y el aire. Y desde el punto de vista fisiológico, seguro que todavía no han visto, que yo sepa, fisiología vegetal, pero esto la van a ver muchísimo. Pero es el solvente en medio de las distintas reacciones químicas, ¿sí? Obviamente que va a transportar solutos orgánicos e inorgánicos a través del agua, ¿sí? Hacia la parte aérea. Mantiene la turgencia de las células, esto es importante, porque está relacionada con las funciones tanto de crecimiento y desarrollo, para determinar, digamos así, estas dos etapas. Por supuesto, es parte de la fotosíntesis y un elemento indispensable para producir refrigeración, ¿sí? Regular la temperatura para que no se produzcan daños dentro del vegetal. Lo mismo nosotros, digamos, como seres vivos, lo que regulamos, digamos así, es también la transpiración. El ejemplo es cuando hacemos ejercicios, por ejemplo. Entonces, las funciones están claritas acá, ¿sí? Es un solvente, ¿sí? Que es necesario para las reacciones químicas, transporta, digamos, especialmente algunas sales ya. La turgencia de las células, como les dije, que está relacionado con el crecimiento y desarrollo, y etc. Y fundamentalmente, cuando se produce transpiración, cómo se absorbe energía del medio, si no por eso nos mojamos el pelo cada vez que realizamos ejercicio, así podemos, si transpira, nos refrigeramos.
Desde otro punto de vista vamos a ver qué es lo que pasa cuando se produce evaporación de una superficie solamente de agua, o sea, como le decía hace rato, libre de agua. ¿Sí? Tenemos los distintos elementos del tiempo y del clima, como por ejemplo cuando se produce radiación solar. Y ustedes van a ver que algunos de los elementos pueden reaccionar en forma directa o forma indirecta. Y como la radiación va a estar relacionada con el aumento de la energía de las moléculas, entonces también esta va a estar relacionada con la temperatura. Entonces, cuando existe mayor temperatura, va a haber mayor demanda de la atmósfera, así le decimos nosotros. Demanda atmosférica. Mayor evaporación en este caso, si se trata de una superficie libre de agua. Entonces la relación acá en este caso es directa. Si hay mayor velocidad del viento, va a haber mayor evaporación. Obviamente lo que va a estar haciendo es de la hoja, supongamos ya una escala chiquitita, si hay mayor viento, lo que va a hacer es justamente limpiar al alrededor de la hoja o de la superficie foliar la cantidad de vapor de agua que se está evaporando de la misma. Al limpiar eso, va a ocasionar que no tengamos moléculas de vapor de agua alrededor de ella y no tengan obstáculos para seguir transpirando. A limpiar el vapor de agua, como les dije. También los procesos de movimientos verticales producen lo que les estoy justamente contando, ¿no? Un recambio del aire saturado en la superficie evaporante. Y lo que le llaman hidrolapso, o que va a ser el déficit de saturación, que hoy mañana lo van a ver específicamente, que también a mayor déficit de saturación, o sea, yo tengo una superficie que va a estar muy saturada versus el aire que no va a estar saturado, entonces hay una diferencia de saturación que hace o que posibilita, aunque no exista viento, que se produzca evaporación. Y por último, algo más relacionado, digamos, a la retención del agua en el suelo, del agua en el suelo, ojo, si aumenta la salinidad, aumenta la fuerza con que están retenidas las moléculas de agua. Entonces, a mayor salinidad, menor evapotranspiración. Es simplemente, ahora lo vamos a volver a ver para que vean cómo es la relación. Y qué es lo que pasa si un suelo se encuentra libre de vegetales, suelo que le llamamos suelo desnudo, o un suelo cubierto. Si el suelo está totalmente sin vegetales, bueno, la intensidad de evaporación del agua del suelo va a depender de la forma en que las partículas van a retener el agua en el suelo. La forma en que las partículas van a retener el agua en el suelo. Y desde ese punto de vista, un suelo del tipo arcilloso va a retener mucho más fuerte el agua que un suelo arenoso. Por las características, hemos dicho, los suelos arcillosos son en general macromoléculas de coloides, acuérdense, y mientras que un suelo arenoso son silicatos, típicamente mineral, que no va a tener una superficie en general sobre la cual se adhiera, mientras que los coloides tienen la característica de absorber el agua, con D, absorber el agua, ¿sí? O sea, a través de las características de las uniones puente-hidrógeno. Mientras que un suelo cubierto de vegetal, por supuesto, va a depender de las características de la planta, o sea, la densidad que tenemos en esa superficie de plantas, si se trata de un cultivo que cubre totalmente el suelo o no. El tipo de plantas que tengamos,
Lo que le denominan plantas C3, que más bien son cultivos de invierno. Estas porque producen azúcares con 3 carbonos, mientras estas son cultivos, por ejemplo, de verano. Perdón, esta dije de invierno, C3, ¿no? Bueno, C3 son especies de invierno, como por ejemplo acá tendríamos un trigo, una avena, una cebada. C4, por ejemplo, el maíz, o las plantas cráceas, que le llaman plantas también que tienen algunas características que van a retener más cantidad de agua, porque van a tener también mayor cantidad de cutícula, de cutina, ¿no? Y que le hace que tenga esas características. El hecho que explore a mayor profundidad también va a determinar que evapore más o menos, ¿sí? ¿Cuánto refleja esa superficie eh, vegetal, o sea, el albedo, ¿sí?, de la capa foliar? Por supuesto, de la capacidad respiratoria, está más relacionado con que sea una C3 o una C4, y la cantidad de estomas que pueda llegar a tener, ¿sí? Esto va a depender también, por ejemplo, plantas que sean tropicales o no. Hasta ahí solamente hemos hecho una relación así muy resumida. Esto inclusive lo van a ampliar a ustedes con la parte en fisiología, lo van a ampliar en suelo, etcétera, etcétera, porque esto es el tema que ustedes van a manejar, van a empezar a manejar desde ahora. ¿Se puede medir la evaporación? Sí, a través de lo que le hablamos del tanque de evaporación, que el tanque de evaporación mide la cantidad de agua que se evapora por día. Obviamente, todos los días viene el observador y se lo mide, constituye un recipiente que es en general de acero inoxidable o de eh, chapa galvanizada, en donde se tiene que mantener esta superficie limpia, ¿no? Y entonces, todos los días se la pone a una determinada altura esa agua y se mide la cantidad de agua que se evaporó. Ahora, tenemos otro instrumento que va dentro de la casilla del abrigo meteorológico, que se llama evaporímetro de Piché. El evaporímetro de Piché, como ustedes ven, es un recipiente que está graduado, y acá en esta parte tiene, como le decíamos antes, un papel secante, ¿sí? Un papel que se adhiere simplemente por tensión superficial, y que está relacionado esta superficie del papel con la graduación que tiene este tubo. Entonces, de esta superficie se va a producir la salida del vapor de agua, y lo que se va a medir es qué cantidad de agua se evaporó. Pero esta tiene que estar no a exposición como en esto al sol, sino esto está dentro del abrigo meteorológico, ¿sí? Y existe una relación, como les digo acá, de paralelismo entre una relación muy directa entre la temperatura y la variación diaria y anual de la evapotranspiración o de la evaporación, ¿sí? Hasta acá hemos dicho de que habíamos aumentado la frontera agrícola, hemos definido lo que era evaporación y, y la transpiración. También hemos visto que va a depender, digamos, cuando hablamos de evaporación y de transpiración, si se trata de una superficie libre de agua o si se trata de una superficie de suelo que puede estar con cubierta vegetal o no. ¿Sí? Eso es, en resumen, lo que hemos visto. Entonces, existen
elementos que la van a hacer actuar en forma directa o en forma indirecta. Por último, esto, que sí se puede medir la evaporación, sí. ¿Ah? Y lo hace bastante en forma directa. Con respecto, cuando tenemos un suelo cubierto, ahí entra el problema o entra este tipo de relación. Acá lo que vamos a observar es la partición de la evapotranspiración, por un lado transpiración y por otro lado evaporación del suelo, ¿sí? Y cómo va incrementándose el índice de área foliar. ¿Qué es el índice de área foliar? Hablando mal y pronto es qué superficie abarcan las hojas mientras van creciendo, ¿sí? Con respecto a una relación de la superficie de las hojas respecto al sombreo que producen sobre el suelo. No sé si se entendió. Lo que vemos que cuando se produce la siembra, ¿sí? Claro, la mayor cantidad de agua que se evapora es la que proviene del suelo. Obviamente no tenemos cobertura casi vegetal. Entonces tenemos el 100% de la partición de la evapotranspiración, ahí está dada por la evaporación del suelo. Y esta va a ir disminuyendo a medida que aumenta la cantidad de hojas o el IAF, ¿sí? Hasta que llegan a un punto donde se van a encontrar, digamos, ambas van a poder ceder vapor de agua de la misma forma. Pero mientras más se cubre el suelo por las hojas, la transpiración va a ir siendo cada vez mayor que la evaporación del suelo. ¿Está bien? Entonces, tenemos un periodo que en realidad este periodo también está relacionado con el proceso de la mayor, como le decía, la mayor cantidad de desarrollo de hojas. Y en ese sentido, cuando hablamos de hojas, también estamos hablando cuando se producen la floración, ya que las flores no son más que hojas modificadas. Entonces, aquí viene el asunto que yo hablé de evapotranspiración. Y la evapotranspiración es la cantidad de agua que se transpira y se evapora de una planta y suelo respectivamente. Pero resulta que vinieron algunos investigadores, como acá está, miren ese nombre tan raro que de ahora en más lo van a nombrar tanto, todo el mundo lo nombra, Thorway, si quieren decirlo bien, Thorway, como le dicen algunos, bueno, Thorway en 1948 quería hacer una clasificación climática mundial y decía, no solamente la clasificación climática se puede hacer desde el punto de vista de las temperaturas, de la precipitación, sino del contenido de agua en el suelo, entre otras cosas. Pero para hacer ese contenido de agua en el suelo necesitaba algo que me diga cuánto evapotranspiraba esa región en forma potencial, en forma máxima, para que a través de cálculos que él realizó pudiera encontrar la evapotranspiración que realmente ocurre en ese lugar. ¿Entienden? El tipo quiso hacer una clasificación climática. Bueno, vamos a clasificar los diferentes climas que tenemos en el planeta. Ahora, para eso necesito el agua en el suelo. Para hacer el agua en el suelo necesito lo que se llama evapotranspiración ideal. A esa evapotranspiración casi ideal la llamo evapotranspiración potencial. Potencial, como dice la palabrita, es la máxima
evapotranspiración. Y ahí empiezan a, este tiene la culpa de todo esto, la evapotranspiración potencial. A partir de ahí, la va definiendo, la define como la cantidad de agua que evaporaría un suelo y transpirarían las plantas si ese suelo estaría en un óptimo de humedad o de contenido hídrico y la cobertura vegetal sería completa. A eso define como evapotranspiración. Y acá en cierta forma yo le estoy diciendo, no se olviden más de esta definición. No tienen que aprendérsela de memoria si la piensan un poquito. Lo potencial, lo ideal va a ser la cantidad de agua, ¿sí?, que evapora. Obviamente va a evaporar el suelo, transpira las plantas, pero bajo dos condiciones. Que ese suelo tenga un óptimo de humedad, que después vamos a ver que ese óptimo de humedad le llamamos capacidad de campo. Así la llamamos. Y la cobertura vegetal va a ser completa. A la vez también otro autor, Penman, trabaja con otro tipo, digamos así, de definición con respecto a con respecto a Sorwell. Sorwell realizó todos los trabajos en forma más bien empírica, experimental. Midió qué relación había entre la temperatura y la cantidad de agua que se iba del suelo, y teniendo en cuenta la vegetación, suelo y planta. Y Penman, en cambio, era un físico teórico, más bien, y entonces el tipo decía, no, bueno, hay que poner más cosas en juego, no es solamente la temperatura. Entonces, Penman define a la evapotranspiración como la cantidad de agua transpirada en la unidad de tiempo por un cultivo bajo. Y acá ya hay una diferencia con respecto al otro autor. Pero las similitudes son que cubra totalmente el suelo y sin limitaciones de agua. Entonces, este también tenía lo mismo, cobertura totalmente del suelo, nada más que este está diciendo, no, lo pongamos bajo las condiciones de un cultivo bajo. El cultivo bajo va a simular en cierta manera como si fuera, o va a actuar de cierta manera como si fuera una superficie libre de agua, ¿sí?, como si fuera un tanque de evaporación. Entonces, lo que va a provocar la evapotranspiración de estas dos condiciones potenciales van a ser la variación de las características meteorológicas o climáticas. Pero esto se entendió, entonces tenemos evapotranspiración potencial, donde existen condiciones ideales, que con esa vamos a saber qué cantidad de agua se evapotranspira realmente, ¿sí?, a través de la metodología que había propuesto Sorwell en un momento. Ahora, él pone dos condiciones: que el suelo se encuentre en el óptimo de humedad y también haya una cobertura vegetal completa. Lo único que hace Penman en este caso es decir, no, tenemos que poner un cultivo que tenga estas condiciones, un cultivo bajo, y nos referimos a él. Pero vienen otros autores ya entusiasmados con lo que habían hecho estos dos, y empiezan a surgir. Hay tantos que no saben la cantidad de expresiones o estimaciones de la evapotranspiración potencial que existen. Como por ejemplo, este otro también digamos, de los que vi, me pareció importante que tiene en cuenta para determinar la evapotranspiración también potencial, digamos, la superficie evaporante en este caso, que se encuentra en el punto de saturación. ¿Qué significa que se encuentra en el punto de saturación? Que se encuentre con esa humedad óptima, máxima, ¿sí?
Entonces va a ser la evapotranspiración que ocurre cuando la presión de vapor de esa superficie, la cantidad de vapor de la superficie que está evaporando se encuentra saturada, se encuentra en su máximo contenido. Este otro dice, no, no trabajemos de otra forma. En vez de trabajar con la cantidad de agua que se evapora de ese suelo y transpira las plantas, ni tampoco con el punto de saturación, vamos a trabajar con el calor latente de transferencia, con el calor latente que se produce al hacer ese cambio de estado, ¿sí? De pasar de agua a vapor. Entonces, esto es lo que me sorprendió justamente el que les traigo, para que vean que se la podía definir desde distintos puntos de vista. Entonces, el problema es, muchachos, nos pongamos de acuerdo y veamos cómo definimos la mejor evapotranspiración. Y de ahí en más, la FAO trata de reunirse y saca dos informes. En el último nosotros lo hemos puesto en la bibliografía, y está en la bibliografía que ustedes tienen en la página del UNCO virtual. Y ahí trabajan con una nueva forma de evapotranspiración y le llaman evapotranspiración de referencia. ¿Por qué? Porque dicen unos, vamos a trabajar con esa superficie de pasto, como decía Penman, ¿sí? Tiene que ser, no sé, alfalfa. Y los otros dicen, no, tiene que ser una gramínea. Y hasta daban la altura y todo. De ahí en más, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de cultivo estamos refiriendo? ¿A una alfalfa o a una gramínea? Entonces dice la FAO, muchacho, de ahora en más, la evapotranspiración de referencia, que es una evapotranspiración potencial, y ahora van a ver por qué, define a este valorcito de T0 como la evapotranspiración de un cultivo hipotético de pasto, le dice. Es un pasto de 12 centímetros de alto y se lo va a mantener uniforme. De esa manera lo que se logra es mantenerlo en estado vegetativo, cubriendo la mayor superficie. Aparte que está creciendo activamente y dando sombra totalmente al suelo. ¿Eso le es familiar con respecto a las otras definiciones? Sí, cobertura total. Y que no tiene restricciones de agua. Entonces, hasta ahora estamos diciendo que evapotranspiración, cuando hablamos de evapotranspiración potencial, estamos hablando que de dos condiciones fundamentales. Que tiene que tener agua en el suelo, y esa agua en el suelo tiene que ser la humedad óptima, tiene que ser la buena provisión de agua, tiene que ser la capacidad de campo, como le decía hace rato, que se llama esa buena provisión de agua, y que cubra el suelo. Pero en este caso, ¿por qué la llaman de referencia? Porque la evapotranspiración se está refiriendo a un cultivo hipotético, que en este caso es el pasto. Y no va a ser tan hipotético porque después le van a poner, en general te dicen, bueno, ponga una poa, una gramínea. ¿Está hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguien me las traduce? Y yo tomo un mate. No hay preguntas en el chat, profe. Bueno, o no entienden nada, o entienden todo. Buenos días, profesor. Hola. Entonces, esta es la última definición en base a todo lo demás referido, ¿no? Exacto. Y ahora la vamos a complicar un poquito más. Porque así de fácil no puede ser. No, yo quiero que la sepan, que sepan bien toda esta parte, ¿eh? Entonces, ya tenemos lo que es evapotranspiración potencial, que era un concepto más amplio, y ahora el de evapotranspiración de referencia, que son, acá solamente aparece el primer autor, pero son muchísimos autores
que saca la FAO, ¿sí? Aquí está Allen, y muchísimos más que hacen ese trabajo. Esta publicación FAO 56, ustedes la tienen ahí para humearla, ¿está bien? Está en español, y después la van a ver que lo van a utilizar en otras 2 materias más, 3 materias más. Y a partir de ahí, una vez definida la ET0, o la evapotranspiración de referencia, dicen, pero en realidad yo no quiero de referencia esa evapotranspiración, yo quiero la evapotranspiración del cultivo que voy a hacer. Entonces, de ahí en más, surge lo que nosotros denominamos la evapotranspiración del cultivo. La evapotranspiración del cultivo, en general, se mide, ¿sí? Hay muchas también formas que se puede estimar, pero en general se mide. Y por lo menos lo que me tocó a mí es trabajar a tener una pasantía en el INTA y ver cómo hacían este asunto para determinar qué era la evapotranspiración de un determinado cultivo. Entonces tenían 2 recipientes, ¿no? Lo que hacen es como si fuera un tanque de evaporación más grande. Lo que hacen es sacar el suelo de este lugar donde van a ir enterrados estos tanques. En uno de ellos ponen el césped, que es de 12 centímetros de alto, el pasto, ¿sí? Mantienen la estructura del suelo, lo mantienen con buen contenido de humedad o capacidad de campo, y en este otro lo que hacen es poner el cultivo. Tienen las mismas condiciones y están cerca los dos. Entonces, si están cerca, tienen las mismas condiciones meteorológicas, si están cerquita. En realidad están cerquita. Sí, No le profe. hablo de kilómetros, cerquita de metro. ¿Qué dijeron? Que sí va a tener las mismas condiciones. Muy bien. Gracias, Pri. Entonces, hemos dicho que acá pongo un cultivo. Entonces, ese cultivo, obviamente que va a evaporar. A ver, tenemos condiciones que ambos tienen las mismas condiciones de humedad, ¿sí? Entonces, ya están cumpliendo lo que se hablaba de la condición de la evapotranspiración potencial, que tienen que tener buena condición de humedad, ¿sí? Que tengan capacidad de campo. Tienen las mismas características en cuanto a condiciones meteorológicas, ¿sí? Y la cobertura va a ser tal, obviamente que este no va a tener la misma cobertura que pero se va a poner con una densidad que cubra totalmente el suelo también de esto, ¿sí? Entonces los dos van a ser potenciales, evapotranspiraciones potenciales, ¿sí? Yo he puesto acá, me tendría que haber puesto un poquito de mayor densidad de maíz, pero bueno. Y entonces, iguales condiciones meteorológicas y la cobertura vegetal completa, más condiciones óptimas de humedad. Entonces, lo que hacían era relacionar la evapotranspiración que salía en donde se encontraba el cultivo y la evapotranspiración esta que del pasto, o sea, la de referencia. Esta es la ET0 o la ET-O, como le dicen. Perdón, no sé por qué se hace esta línea para arriba. Entonces, si la relacionamos, la relación entre la ET0, perdón, la ET6 y la ET0, lo que me va a dar, obviamente que están medidas en milímetros, y milímetro con milímetro, se va, y me sale un valor adimensional, que va a ser igual al coeficiente del cultivo. Coeficiente de cultivo.
¿Hasta ahí? ¿Qué me puede representar el coeficiente de cultivo? Y en realidad va a tener una forma más o menos como esta, en donde va a tener un valor menor mientras menos cobertura tenga, y va a ir aumentando mientras más cobertura tenga y más superficie foliar tenga, ¿sí? Entonces lo que me está dando una idea, ese coeficiente de cultivo, de justamente la evolución del mismo, la evolución que tiene el cultivo. Entonces, se hicieron muchas pruebas, se hicieron para muchos lugares, ¿sí? Para cultivos de verano, cultivos de invierno, anuales, perennes, etc. Y de ahí surgió la bibliografía, en la cual en la FAO 56 también tienen los valores de coeficientes de cultivo, por si acaso ustedes trabajen en otra materia para determinar qué cantidad de agua se puede evapotranspirar de un determinado cultivo. A este valorcito, estando a capacidad de campo, o sea, con buen contenido de humedad y con cobertura vegetal completa, se la denominó entonces evapotranspiración del cultivo. A la anterior, evapotranspiración de referencia. ¿Sí? ¿Por qué han hecho esto? Porque si ustedes despejan lo que es evapotranspiración del cultivo, a este valorcito, a la evapotranspiración de referencia, al parecerse tanto a una superficie libre de agua, uno lo puede estimar mediante expresiones de cálculo. Si la pasamos de término acá, ¿sí? Lo que va a hacer es la evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo va a ser igual a la evapotranspiración del cultivo. ¿Se entendió? ¿Está complicado? Sí, profesor, se entendió. Bueno. Entonces, esta LT0, insisto, se puede estimar. Y ahora vamos a ver las expresiones de estimación, que son muchísimas. Entonces, pero no vamos a ver todas, no. Vamos a seguir con la parte de evapotranspiración. Hasta acá hemos visto que hemos definido lo que era potencial de evapotranspiración, pero por un lado teníamos evapotranspiración de referencia, referida a un pasto, y la evapotranspiración del cultivo, referida justamente a un cultivo, ¿sí? Y entonces las dos son potenciales. Las dos tienen condiciones de buen contenido de humedad en el suelo y cobertura vegetal completa, que son condiciones sine qua non de la definición de evapotranspiración potencial. Ahora, si para saber lo que realmente sucede con la cantidad de agua que se va a ir del suelo, tendríamos que saber algunas características del suelo, ¿sí? Que reducen, digamos así, la evapotranspiración, ya sea porque se encuentra en estrés hídrico menos cantidad de agua en el suelo, y ya sea porque es un poco más salino, y por lo tanto lo que hace un suelo que tenga más soluto, retiene más cantidad de agua en el suelo, por lo tanto no va a transpirar tanta cantidad. Y si con este valor obtenemos, digamos, un nuevo valorcito de evapotranspiración, lo que vamos a obtener es lo más cercano a lo que realmente sucede. Entonces, en un reconto, tengo la evapotranspiración del cultivo. Tengo un pasto cortado, acá no parece muy cortado, pero está cortado supuestamente. Buena provisión de agua, a capacidad de campo, bajo y la cobertura vegetal completa. Entonces, ¿qué es lo único que se está variando acá? Es los elementos meteorológicos. Los elementos meteorológicos, más temperatura, más cantidad de evapotranspiración, más radiación, más cantidad de evapotranspiración, más humedad, menos cantidad de evapotranspiración, y así. Esto es lo único que va a hacer variar, ¿sí?, la cantidad de agua que se puede ir del suelo. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a tener constantemente
a capacidad de campo y la cobertura vegetal va a ser completa, y aparte la vamos a tener cortada a 12 centímetros, ¿sí? En activo crecimiento. Vamos a tratar de que aparte se encuentre sana esta pastura. Ahora, incorporamos, decimos, el coeficiente de cultivo, o sea, estamos tratando de saber, ¿sí? Con un valorcito de coeficiente de cultivo, cuánto va a evapotranspirar un cultivo en especial. Entonces tengo un valor de evapotranspiración de referencia, que es un valor potencial, sí, de vuelta. Miren, estoy repitiendo muchas veces y disculpen porque me es importante que ustedes se queden con ese concepto. Este va a estar también con buena provisión de agua en el suelo, entonces si nosotros multiplicamos la evapotranspiración de referencia por el coeficiente del cultivo, que yo les dije que hay mucho en bibliografía, sería bueno, lo ideal que lo hagan para cada condición, pero si no hay, se puede obtener de bibliografía, se obtiene la evapotranspiración de un cultivo. Ojo al piojo, que yo pongo un ejemplo de un maíz, puede ser de un trigo, lo que sea. También hasta de árboles. Entonces, la evapotranspiración de referencia y la evapotranspiración del cultivo, ¿son potenciales? Sí, porque tengo buena provisión de agua en el suelo, la cobertura vegetal es completa. Ojo que cuando hablo con cobertura vegetal completa, estoy diciendo para cada cultivo. No va a ser la misma que esta, obviamente, porque este es un pasto. Y aparte, que lo mantiene a una determinada altura. Entonces habíamos hablado también que había otro coeficiente, ¿sí? Que si teníamos en cuenta ese otro coeficiente, de acuerdo a las características del suelo, tanto hídrica como de salinidad, podríamos acercarnos a lo que realmente queremos, la evapotranspiración más real. Entonces, si incorporamos a la evapotranspiración de referencia el coeficiente de cultivo y este otro coeficiente del suelo, vamos a obtener la evapotranspiración ajustada. ¿Sí? La evapotranspiración del cultivo ajustada. Pero esta ya no es potencial. Porque acá, la cantidad de agua que va a haber en el suelo va a ser la que tiene ese cultivo. ¿Sí? Puede ser que se encuentre bajo una cierta deficiencia hídrica. ¿Sí? Entonces, hoy la cobertura vegetal no sea completa, acá hay un blanco, por allá hay otro blanco y así. ¿Por qué? Porque no sé, ahí en ese momento se produjo una determinada enfermedad o lo que sea, no se sembró, no creció la semilla, etc. ¿Sí? Entonces, esta es lo más parecido a lo que se denomina evapotranspiración real. Y ahora la vamos a definir bien estos dos conceptos. Entonces, tanto la evapotranspiración de referencia como la del cultivo son potenciales. ¿Sí? Ahora, la evapotranspiración ajustada, la última, ¿sí? Es lo más parecido a la evapotranspiración real, que puede llegar a ser igual a esta, pero cuando este suelo está en capacidad de campo, o sea, con buen contenido de humedad y la cobertura vegetal es completa. Pueden llegar a ser iguales, pero no mayor la EP ajustada, no mayor al ETC, porque esto es lo potencial para un cultivo. Entonces, vamos a definir esto, entonces, lo que nos queda. Y es muy simple para relacionarlos, porque parecen otra definición más. No se la tienen que aprender de memoria, porque si no, no han entendido. La evapotranspiración potencial. Entonces, cantidad de agua que se evapora, suelo y de la planta, y transpiran las plantas. Bajo dos condiciones. Humedad óptima, o sea, capacidad de campo, y cobertura vegetal completa. La real es la evapotranspiración que
que se produce bajo condiciones reales, teniendo en cuenta que no siempre la cobertura vegetal va a ser completa. Y lo que el agua en el suelo va a ir variando de acuerdo al momento, de acuerdo a la intensidad de los elementos meteorológicos o a las características del suelo o de la planta. ¿Sí? Y para que ustedes sepan, cuando hablamos de evapotranspiración, podemos hablar de evapotranspiración en general, podemos hablar de evapotranspiración potencial bajo esas condiciones ideales y de la que realmente ocurre. Entonces, aquí están las dependencias que yo les hablaba. ¿De qué depende cuando le hagan la típica pregunta, la evapotranspiración? Y no le digan que se trata de la evapotranspiración ni potencial ni real. Ahí le están hablando de evapotranspiración solamente. ¿De qué depende que haya más o menos evapotranspiración? Entonces ustedes le van a decir factores meteorológicos. ¿Cómo cuáles? Y bueno, que si hay mayor temperatura, tenemos una relación directa con la evapotranspiración y ahí vamos a decir que hay mayor evapotranspiración. Si hay mayor humedad en el ambiente, y no, ahí va a evapotranspirar menos. Si hay mayor velocidad del viento, va a transpirar más. ¿Sí? Va a evapotranspirar más. Mayor radiación. La presión también, que está relacionada con el contenido de humedad del aire, lo que va a hacer es disminuir la evapotranspiración. La heliofanía astronómica, obviamente, o la heliofanía efectiva, va a hacer variar la evapotranspiración. Pero no solamente los factores meteorológicos van a hacer variar la evapotranspiración, sino el factor suelo, así le llaman. O sea, ¿qué características tiene el suelo? El tipo de suelo. Arenoso, limoso y arcilloso. ¿Sí? Eso van a ser las texturas, más bien. ¿Sí? El tamaño de grano, el tamaño de partículas que van a tener los suelos. ¿Y de qué manera se agregaron? Eso hace la estructura. Y obviamente la estructura va a determinar el contenido de humedad. Y de ahí salen lo que le llaman las constantes hídricas. Y ahora justo les quería explicar lo que es la capacidad de campo. Y para eso vamos a recurrir a la imaginación, porque a lo mejor pueden ser un poquito engorroso, posiblemente. Vamos a agarrar una maceta nueva que hemos comprado, la llenamos de suelo, le ponemos la plantita y la regamos. Y nosotros vemos que se llena de agua y no sale nada no está drenando nada de agua. ¿Sí? Entonces lo que hicimos al llenar ese suelo con agua es eliminar justamente el aire que tiene ese suelo y quedamos con dos fases que tiene el suelo. Esas dos fases son la fase de partícula, ¿sí? Y la fase acuosa, si eliminamos el aire. Entonces llegamos y lo saturamos al suelo. Entonces, uno, porque la madre, la abuela, quien sea, o el instinto me enseñó que no, ahí no va a crecer la planta en ese suelo saturado. Ahí se va a podrir la planta en ese suelo saturado. Lo que le hacemos es justamente el famoso drenaje en la parte inferior de la maceta y vemos que empieza a salir agua. ¿Sí o no? Cuando Sí. empieza a salir esa agüita, lo que está saliendo es el agua por la acción de la gravedad. Por lo tanto, esa agua se denomina agua gravitacional. Es esta agüita que está acá. Y cuando deja ya de salir agua gravitacional, queda en esa maceta, ¿sí? Queda una cierta cantidad de agua que es la cantidad óptima para que se pueda absorber, para que la planta pueda absorber agua.
no va a estar muy retenida con respecto al suelo. Saben que las partículas del suelo retienen el agua, ¿sí? No va a estar retenida con mucha fuerza. La retención va a ser aproximadamente con una fuerza de 1/3 de atmósfera. Y esa agua que queda entonces, luego de drenar el agua gravitacional, es la que se denomina capacidad de campo. Entonces, otra forma, ¿vieron cómo le expliqué? No hice ninguna definición, pero si quieren definirla y tienen más capacidad para eso, sería la máxima cantidad de agua que me ha quedado luego de haber drenado el agua por acción de la gravedad o agua gravitacional. ¿Sí? Entre la capacidad máxima, que era cuando solamente teníamos 2 fases en ese suelo. Esas 2 fases que tenían eran las partículas y el agua. Una vez que se drenaba el agua gravitacional, me quedaba entonces la capacidad de campo. Pero el suelo se sigue secando. Se sigue secando hasta que llega un punto en que la planta se marchita. Y ustedes van a ver en fisiología que van a tener 2 puntos, digamos, en donde la planta se va a marchitar, que se llaman puntos de marchitez. Uno que se puede revertir, que se llama punto de marchitez temporario, y otro que no se puede revertir, que es el punto de marchitez permanente. ¿Sí? Esa agüita que va entre capacidad de campo y el punto de marchitez, ¿sí? En donde la planta hace un esfuerzo tremendo para poder extraer agua en el suelo, y el esfuerzo que hace la planta es aproximadamente de 15 atmósferas versus los 1/3 de atmósfera, 0,33 aproximadamente, ¿sí? Lo que va a hacer es producir justamente esa situación en donde la planta se empieza a marchitar, ¿sí? Ahora, el agua que hay entre estos 2 contenidos de humedad, ¿sí? La capacidad de campo y el punto de marchitez es la que utiliza la planta, por eso se la llama agua útil. Ojo que para algunos investigadores el suelo se puede secar hasta 0 milímetros, pero resultó que con las pruebas posteriores el suelo en general no se seca naturalmente a 0 milímetros, solo que lo hagamos en ensayos de laboratorio. Y van a ver ustedes que después en ensayos de laboratorio, en la parte del suelo, van a hacer este proceso, lo van a llevar a 0. Entonces, ¿qué es la capacidad de campo? El agua que luego de haber drenado el agua por la acción de la gravedad nos quedó en el suelo. Es el agua más aprovechable para las plantas, y el agua que queda entre la capacidad de campo, o que se entregó, perdón, que fue entre capacidad de campo y el punto de marchitez, es el agua utilizable por la planta o el agua útil. ¿Sí? Acá hablamos de punto de marchitez, solamente vamos a hablar del permanente. Entonces, y acá para que tengan una idea, les puse, si relacionamos lo que pide la atmósfera, digamos así, a través de la relación entre la evapotranspiración real y la potencial, y el contenido de agua en el suelo en porcentaje, o sea, un buen contenido de humedad entre capacidad de campo y 0 milímetros, como les contaba hace rato, vamos a ver que un suelo que se encuentra en la mitad, ¿sí?, del contenido de agua en el suelo, para un suelo arcilloso, va a contener mucho más contenido, va a tener más, va a poder evapotranspirar mucho más, porque va a albergar mucha más cantidad de agua que un suelo arenoso. ¿Por qué el suelo arenoso no tiene
esas características del coloide, como le decía, de la macromolécula de coloide, que alrededor se pueden, por cargas eléctricas, absorber el agua. Mientras que la arcilla sí. En el caso de los silicatos, no tienen superficies libres de iones con los cuales se puede llegar a rodear la partícula de suelo. Perdón, la partícula de agua. Entonces, hasta ahí hemos visto que depende que la evapotranspiración depende del factor meteorológico, del factor suelo a través de lo que hemos llamado las constantes hidrológicas, y acá hemos visto lo que era capacidad máxima, capacidad de campo y punto de marchitez. ¿Sí? ¿Cuál tenía que estar para que sea potencial? Capacidad de campo. Pero también depende de la especie, obviamente, que no va a ser lo mismo una especie de verano que una especie de invierno, de la estructura que tenga la planta, puede ser de hojas lanceoladas, que va a transpirar menos, o una hoja redonda, grande, que va a tener mayor superficie, y esas características se dan en lugares donde tenemos buen contenido de agua. Si no, o si es planófila o erectófila, etc. Característica en cuanto a la estructura. Y por supuesto, mientras vaya creciendo, también va a ir cambiando la evaporación. Lo único que les pido, les recomiendo es lo siguiente, antes de hacer un descansito. Cuando hablemos de qué depende la potencial, porque ahora lo que les dije era que todos los factores anteriores era cuando hablamos de evapotranspiración sin referir a la potencial o real. Ahora, cuando hablamos de la potencial, ¿de qué depende la evapotranspiración potencial? Entonces, ¿de los factores meteorológicos? ¿Factor suelo? No, porque siempre estamos diciendo que esto se va a encontrar idealmente cuando hablamos de potencial en su óptimo contenido de agua. ¿Depende de la planta? No, tampoco, porque esto va a hacer que tengamos una cobertura vegetal completa que cubre el suelo, inclusive hasta una determinada altura. O sea que solamente va a depender la potencial de los factores meteorológicos. La evapotranspiración potencial va a depender solamente de los factores meteorológicos, lo repito. La evapotranspiración potencial va a depender solo de los factores meteorológicos, menos obviamente de la precipitación, porque es el agua que se está yendo, no que está ingresando. En cambio, cuando hablamos de la evapotranspiración real, sí depende de los tres factores, de cómo es la planta, de cómo es el suelo y cómo son los factores meteorológicos. ¿Ven la diferencia? Sí, profe. Y acá le hago Sí, un profesor. paréntesis. ¿Está bien? Un ratito. Dejo de grabar, profe. Sí, por favor. Bien.